Le dijo Paliza a Danilo que él fue que propuso la reforma. Es un discurso totalmente político. Porque tú sabes la patada que el gobierno le ha dado al PLD. Pero los hermanos de Danilo presos, los generales presos. Y me parece que es una acción bastante como burda tratar de buscar ahora opinión sobre todo el PLD cuando la gente del PLD son los que están peor. Danilo pone la cabeza, los ojos, los dos pies y las dos manos para evitar que la oposición se unifique. Para evitar que Leonel vuelva a ser presidente. Bueno, tú lo dijiste. Lo pueden escribir, ¿eh? Danilo hará lo imposible para evitar no solamente ya que Leonel llegue a la presidencia. ¿Sabes por qué? Porque si la fuerza del pueblo gana las elecciones, el PLD desaparece. Este programa es en vivo. Este programa es en vivo. Gracias, doctor Humberto Salazar. Dios mío, yo estoy hoy de pláceme. Dios mío, pero qué nivel de colaboradores yo tengo. Salgo de Osiris para entrar con Humberto. Te lo mereces por demás. Mira, yo no sé, la gente sigue insistiendo que tú tienes que estar fijo una nueva mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero es que yo estoy fijo aquí. Pero que hoy lo de ustedes fue épico. ¿Por qué? Yo me respeto, y dice Freddy, no, yo sí no me respeto. Yo no sé de eso, si terminan jalándose los bigotes. No, pero no pasa nada. Pero hay una señora aquí que le mandó un mensaje, te lo leo. Sí, sí, claro. A mí no me gusta el chisme. Buenas tardes, doctor. Yo veo siempre una nueva mañana. Doña Nuris, muchísimas gracias. Colombia le manda las gracias. Tengo siempre la opción de cambiar de canal. Por el comunista que está ahí. Es un tipo muy irrespetuoso al referirse a personas que merecen respeto, como la primera dama de Estados Unidos, Ursula von der Leyen, una mujer preparada, fina, inteligente, y la primera mujer en presidir la Unión Europea. Es disgustoso escuchar la forma de referirse a quien no es de su misma ideología. Un saludo para don Freddy, ¿verdad que sí? Y a doña Nuri. Señores, vamos a entrar en materia política. ¿Qué fue lo que Danilo, primero hablando con un hombre de Estado, que es Humberto Salazar, que se crió en el patio del Palacio con Balaguer? Entonces Danilo lo fueron a visitar Yayo, Magín y Paliza, ministros todos, primerísimos ministros. Y Danilo se ha despachado con esto, lo tenemos, ¿eh? Vamos a escucharlo. Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar, y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa, porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir gastos corrientes. ¿Qué usted cree que Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consiste en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo para que ¿Qué usted cree que va a pasar con los pobres de la República Dominicana? No llevaron ningún plan, supuestamente lo van a presentar en el futuro. Nosotros esperaremos verlo, pero ojalá que ese plan no descanse en hacer reformas fiscales aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía que ya no soporta más, especialmente la clase media
que es a la que le cargan todos los impuestos que se crean, no pueda ser castigada de nuevo con dinero que el gobierno gastó alegremente en otras áreas. Tan alegre que, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que ha sido más que duplicado el monto que se gasta en pensiones, pero solamente en pensiones de más de 100,000 pesos. Todos los gobiernos anteriores al presidente actual habían entregado 42 pensiones de más de 100,000 pesos. Este gobierno en 5 años lleva 617 pensiones de más de 100,000 pesos. ¿Qué usted cree que va a pasar? De la manera tan alegre que gastaron, deben sentarse a planificar de qué manera van a generar recursos para que no tengan que cargar sobre la población. El gobierno es el primero que tiene que asumir el sacrificio para atender los problemas que se puedan presentar. Ojalá que la guerra termine ya como se avisora que va a terminar, para que puedan sentarse fríamente sin la presión de la guerra a buscarle una solución al problema que tienen, porque están metidos en la trampa. Nosotros, el gobierno tiene muy claramente delimitado los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos, como el caso del COVID o la crisis de Ucrania, fenómenos naturales de diversas naturalezas. Y en estas reuniones hemos venido explicando nuestras capacidades, nuestras ideas, y hemos venido socializándolas, porque en este momento se requiere de rigor, se requiere de decisiones y de planes bien estructurados y de unidad de todos. Se requieren de planes de nación. Y en este caso, en el caso del presidente Medina, no fue una excepción. Ahora, el país necesita de sus líderes, espera de sus líderes unidad. La política no puede dividirnos siempre. La política no debe ser el elemento que nos divida cuando necesitamos de unidad. La gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes, sus direcciones políticas le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio. Esa es su preocupación y en eso nosotros estamos. Nosotros no queremos hacer de esto buscar confrontación, sino unidad. Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros, el ministro de Hacienda, le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal. Pero bueno, amigos, señores, este es un momento que requiere de unidad. Nosotros agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado. Le agradecemos al Partido de la Liberación Dominicana por la cortesía de recibirnos. Y le agradecemos a todos aquellos que nos están dando o asistiendo con propuestas y con ideas que nos hagan a nosotros poder atender esta crisis de una forma más efectiva y de una manera dura. Le dijo Paliza a Danilo que él fue que propuso la reforma y dice, pero tú crees tú que eres un hombre de Estado, que Danilo tenía que salir a hablar de qué fue, y dice Karen Ricardo que fue solo para tirarse una foto. ¿Una foto? Sí, que ellos fueron a donde Danilo a tirarse una foto. Hablando de foto, ¿me dejas dar un saludo? Claro. Claro que sí. Un saludo a mi querida ex senadora. ¿La viste? Aquí. La senadora de Dajabón. Ahí está. Ah, sí, atrás de Danilo. ¿Viste? Tiene muy buen cirujano plástico, yo creo. ¿Por qué? Por la cara que tiene, Rosa. Yo sé de eso. Todo el que pueda que se haga, mi amor. A doña Sonia la quiero mucho, pero de verdad está ahí. ¿Qué ocurre? Eso comenzó bien, pero esa reunión está terminando como la fiesta de los monos, a rabazo, y cómo es la cosa. Lo primero es que la interdicción... Este estado fue fino, Danilo, en decir, la gente vinieron aquí a hablar pendeja porque no trajeron nada. Eso no se habla. Yo creo que Danilo leyó mi tweet del pasado sábado que yo lo dije. El plan es que no hay plan porque eso fue lo que dijeron. Al salir de la reunión hay una declaración a la prensa en boca de ambos, donde están las 5 personas que participaron en la reunión. Y lo que dicen es que se va a elaborar un plan y ese plan será entregado. Y no hubo ningún tipo de discusión frente a la prensa, es decir, que no hubo un plan que se llevó, y en eso tiene razón el presidente Medina. Ahora, el resto de los detalles es un discurso totalmente político, claro, de agresividad, que es, creo que, el escenario en el cual está montado ahora el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Medina, que está tratando de recuperar
la cantidad de votos que ha perdido durante todos estos años de mucho cuchicheo y también mucho zigzagueo. En el caso de José Ignacio Paliza, yo ni siquiera entendí lo que dijo, porque fue todo como tan aéreo. Y hablando de unidad, lo que le dijo fue que hablando de unidad, pero unidad ¿en base a qué? en estos momentos de crisis, tú sabes que me acuerda mucho a unos vecinos que vivían tirándole piedra a los vecinos y cuando llegó el problema querían que se unan los vecinos. Porque tú sabes la patada que el gobierno le ha dado al PLD. Pero los hermanos de Danilo presos, los generales presos, los primeros ministros, toditos presos. Pero es verdad. Entonces ahora, yo no sé de verdad. Porque ahí fue, por ejemplo, un ministro de los que visitó a Danilo, era ministro de Danilo. Magín. Pero Cuelazo y Magín fue el que hizo la reunión. pero claro, probablemente esos fueron los que se pusieron de acuerdo. No entiendo por qué el gobierno escogió precisamente al PLD primero y me parece que es una acción bastante como burda tratar de buscar ahora opinión sobre todo el PLD cuando la gente del PLD son los que están peor. Quizá deberían haber comenzado por el que es más diplomático de los dos, que es Leonel. Leonel es mucho más diplomático. Y ahora te voy yo aquí con una muy de tu estilo. ¿Y no será que Danilo se limpió del rumor que hay que están negociando? Porque tú viste a Dago, el senador de Jimaní, ¿verdad? De Independencia. De Independencia, diciendo que lo que hay que ir unido el PLD y el gobierno y que él mismo ofrece su senaduría. Y dijo Danilo, a mí no me van a tirar fotos con esa gente del gobierno para que crean que es verdad que yo me estoy reuniendo. ¿No será que se limpió? Pero se tomó la foto porque es una foto protocolar, es el presidente de ese partido. Pero después que se tomó la foto salió a tirarlo para adelante, tipo Tecachi. Bueno, claro, pero lo tiró para adelante y con razón, la verdad. O sea, si usted va ahí sin un plan de qué es lo que se va a hacer, bueno, el plan es que no hay plan. Entonces así es un poco difícil hablar ese tema y sobre todo que creo que hay una falta de cortesía de Danilo, ¿eh? Porque si a usted le invitan una comisión y esa comisión es una comisión oficial con mensajes directos del actual presidente de la República, el primero que sabe que eso no puede salir así en la prensa y salir esa interdicción y esa forma tan agresiva después de usted recibir esa comisión en la casa presidencial, es decir, en la oficina presidencial, que es la oficina de Danilo, que esos funcionarios fueron, es el que sirvió de anfitrión. ¿Y tú no eso crees? Es una falta de cortesía y una falta de delicadeza. Eso creo yo. Si tú me buscas a mí públicamente y yo acepto reunirme contigo, nadie sabe lo que tratamos, yo te dejo a ti que seas tú la que diga lo que quieres, porque es una indelicadeza de mi parte salir con un ataque tan furibundo. Yo creo que ese fue un poquito el seguro al presidente Danilo Medina, pero sobre todo está tratando de ratificar que él quiere ser opositor ahora, después de las señales que se han dado de que es un aliado del gobierno. Porque la verdad es que las señales de los últimos años, sobre todo del último año y medio, 2 años. ¿Cuáles son? No, es que Danilo pone la cabeza, los ojos, los 2 pies y las 2 manos para evitar que la oposición se unifique. Para evitar que Leonel vuelva a ser presidente. Bueno, tú lo dijiste. Porque si Leonel ha sido 4 y Danilo nada más puede 2. Tú lo dijiste. Si Leonel ha sido 3 y Danilo 2. Tú lo dijiste. Y amenaza con venir de nuevo. Tú lo dijiste. Danilo tiene su razón. O sea, esa línea terminará, lo pueden escribir, ¿eh? Danilo hará lo imposible, si Dios le da vida y salud, que yo espero que sea así, para evitar no solamente ya que Leonel llegue a la presidencia, sino que la Fuerza del Pueblo, que es un partido que ahora está atacando muy fuertemente a su partido, el PLD, gane las elecciones por una razón fundamental y yo lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque si la Fuerza del Pueblo gana las elecciones, el PLD desaparece. Se acabó PLD, se acabó la marca PLD y Danilo queda sin importancia. Pero me dicen que él no objeta a Omar, que el tema es personal con Leonel. Él tiene un problema personal con Leonel hace bastante tiempo, desde antes que se supiera, desde el año 2000. Desde el año 2000, porque yo fui testigo de eso. Señores. Desde el año 2000. Primicia, no es del 2007. No, es del año 2000. Cuando él dice que el Estado me venció. No, cuéntame, es del año 2000. tú que estabas ahí. Te voy a decir por qué. Porque en mi caso personal, y claro, tengo mi gente ahí dentro,
En mi caso personal, yo era una especie de enlace entre la campaña de Danilo y el presidente Balaguer, que era candidato. Yo era miembro de la comisión, de la última comisión de campaña del presidente Balaguer. De los 7 miembros, yo era uno de ellos. Mira, tenemos que hacer otra edición de la serie de Joaquín Balaguer. Melvin, ¿tú estás por ahí? Hay que hacer otra edición con Humberto para que explique en detalle cómo fueron las elecciones del 2000. Bueno, entonces yo era incluso en algunos escenarios, recuérdense que el PLD era partido de gobierno. Pues en mi caso, en algunas situaciones que se dieron ahí, yo también era parte de los que recolectaban recursos para el Partido Reformista y claro, a quien se lo entregaba al presidente, líder del partido mío y candidato Joaquín Balaguer. ¿Qué ocurre? Que cuando pasaron esas elecciones y Danilo pierde las elecciones, pues el planteamiento, porque esto es interesante, ¿eh? El planteamiento de ese grupo era que Leonel los abandonó. Y Leonel posteriormente, públicamente dijo, no saben por qué ganaron, pero tampoco saben por qué perdieron. Estas son frases que quedaron para la historia. Es decir, Leonel planteó, no saben qué ganaron, y después lo elaboró, porque Joaquín Balaguer salió a recoger sus votos. Balaguer sacó más votos que el PLD en las elecciones del año 2000. Salió a recoger sus votos, por eso perdieron. Y porque Balaguer prestó sus votos en el 96, por eso ganamos. Y el sombrero no lo presta 2 veces, dijo él. Entonces Danilo planteaba que Leonel lo abandonó en el año 2000 y que por eso había perdido las elecciones. Yo digo que Danilo no tenía razón porque yo estaba ahí. O sea que ese Espinita, saludos señores, no me han mandado ni un solo superchat. Yo que vine con una pollinita hoy y eso que dije, bueno, con este look de quinceañera algo levanto. Ni un superchat. Gracias a Alexis Vargas que dice, muy bien dicho, fue una descortesía de Danilo Medina a salir a decir de qué trató la reunión. Karen Moré dice que le encanta la dinámica de Freddy, que le encanta la dinámica y sí, a Freddy se le va la mano, pero dice Magali 39 que dejen a Freddy tranquilo. Ya usted sabe cómo está esto entre el bando de Humberto y el bando de Freddy en esta plataforma. Desde el 2000 tenía su espinita. Sí, claro. Entonces tú dices que Danilo ha jugado como aliado del gobierno toda vez que boicotea alianza de la oposición. Bueno, posterior a lo que es el sometimiento de personas muy cercanas a él, que todas están ya prácticamente fuera del tema de caer en la cárcel, porque la inmensa mayoría de ellos, incluyendo el que están vendiendo como candidato ahora, que es Gonzalo Castillo, que era su objetivo, ¿eh? Yo te puedo asegurar a ti que el objetivo de Danilo es que Gonzalo Castillo sea candidato. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le garantiza quedarse con el partido. Porque Gonzalo Castillo no va a ser presidente de ese partido y es una persona que Danilo maneja. En el caso de mi querido amigo Francisco Javier García, Danilo le está moviendo ya la alfombra. ¿Sabes por qué? Porque ese sí puede quedarse como presidente del partido, ¿ves? ¿Y por qué es tan importante ser presidente del partido? ¿Y por qué es tan importante que el PLD siga siendo partido? ¿Y por qué que no puede ganar la fuerza del pueblo para que no desaparezca? ¿Cuántos millones representa? Ya, porque hoy lunes, en lo que usted y yo estamos aquí, ¡Concho! En vez de yo poner un canal, era un partido que tenía que poner. Sentadito, ese partido, la Fuerza del Pueblo y también el PRM ya tienen en su cuenta alrededor de 1.600.000 pesos. Es decir, reciben 37 millones de pesos al mes. Al mes. Escuchaste, ¿verdad? 30 y tantos millones de pesos al mes, y como reciben esa cantidad de dinero, los que tienen más del 5% de los votos, bueno, un partido es muy buen negocio tenerlo, pero aparte de eso tiene una presencia política a nivel nacional y tiene poder político. Si Danilo sale de la presidencia del PLD, no tiene poder político, no es nadie, lo retiran definitivamente. Y no tiene nieto, no le han parido las hijas. Sí, claro que sí. Pero es que la gente puede dedicarse también a cargar nietos. Pero esos políticos están metidos todo el tiempo en eso. ¿Tú no ves que ninguno se retira? Dios mío. ¿Para dónde plantea? Omarcito se casó, que le dio un nieto a Leonel para ver si está tranquilo. ¿Para dónde plantea? Él tiene nieto, Leonel. Tiene nieto. Sí, de Nicole, la nieta de Nicole. Pero ¿para dónde plantea
el mismo presidente Abinader que va. ¿A dónde? Para la presidencia del PRM, porque eso primero es un manto protector. Si usted sale de la presidencia tiene que tener forma de protegerse, no puede ser un ciudadano cualquiera, tiene poder político y aparte de eso tiene poder sobre una cantidad de personas que trabajan para usted. Pero a Luis se le acepta que es un hombre joven y un partido joven, pero Dios mío, Leonel y Danilo, de por Dios, y con un odio. Ya vamos a dejar de hablar de política porque tenemos que, antes de despedirte, actualizar tu visión sobre las negociaciones de Donald Trump, el estrecho de Hormuz. No hay tregua, sí hay tregua, el petróleo sigue subiendo la gasolina. Tu visión al día de hoy. El petróleo en este momento, el nuestro, el de el Texas, West Texas, está $96. No ha subido gran cosa después de la ruptura de las negociaciones que no se han roto, ¿eh? Si se hubieran roto las negociaciones, ya hoy estuvieran volando misiles entre Israel, Estados Unidos, Irán. Eso no ha ocurrido. Lo que se sabe es que Singapur, en Islamabad se rompieron las negociaciones, no, se pospusieron. Y que hay consultas tanto en Irán como en Washington por dos temas principales, que son los únicos que tienen parado lo que es un acuerdo ya de paz. El primer lugar es el tema de la bomba nuclear, el tema del proyecto nuclear de Irán y en segundo lugar el estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz son aguas internacionales e Irán plantea que para resarcir los daños que tiene debería cobrar un peaje. Estados Unidos dice que no y otros países dicen que no, porque hasta este momento ese tipo de aguas son aguas internacionales. El estrecho de Hormuz está dividido en dos partes. Hay una parte que es la orilla, es de Omán, la otra parte, la orilla, es de Irán. Pues Irán plantea que los que pasen por su lado le va a cobrar alrededor de $2 millones a los barcos y Estados Unidos dice que no. Y en el caso del proyecto nuclear o la capacidad nuclear de Irán, eso es innegociable, ¿eh? Y es innegociable porque Irán, y lo dijo bien el presidente Trump, entre las muchas cosas que dice hay que rescatar lo que dice bien. Irán es un régimen, primero absolutista, es una dictadura, pero también es un régimen que tiene que ver con Alá y lo que ocurre en el cielo y que lo que le manden a los ayatoles, ese tipo de cosas. Y el mundo no puede tener un país con esa posición tan poco seria, con bombas nucleares, porque Estados Unidos se podría enfrentar a un 9/11 nuclear y nadie quiere eso. Entonces, eso para Estados Unidos es innegociable. La respuesta a lo que es este escenario, espacio en que quedan 10 días todavía de tregua es la siguiente de Estados Unidos. Pero hay tregua. Sí, hay tregua, claro que sí. Hay tregua. No han volado misiles, no hay acciones de guerra. Pero Israel está dando allá en el Líbano. Esa es otra guerra. Esa es una guerra diferente. La guerra entre Estados Unidos e Irán está detenida. Lo que ha hecho Estados Unidos es, voy a bloquear, ya el bloqueo comenzó ahora, a la salida de los barcos del estrecho de Hormuz. Esa salida de los barcos del estrecho de Hormuz, ahora mismo estaba mirando lo que era la cantidad de barcos que están esperando, están todos metidos dentro del Golfo Pérsico, una gran cantidad de buques, contenedores y también buques cisternas para petróleo están detenidos ahí. El país más agresivo en este momento de paz y tranquilidad por ahora no es Israel, es Arabia Saudita. Es Arabia Saudita que en el fin de semana hizo valer el tratado de defensa mutua que tiene con Pakistán. Pakistán es una potencia nuclear. Y esa potencia nuclear le envió a Arabia Saudita, porque tienen un tratado que firmaron de defensa mutua, le envió a Arabia Saudita una flotilla de aviones de guerra. Es decir, que si volvemos otra vez al tema de la guerra, podría involucrarse mayor cantidad de países. Porque Arabia Saudita, a pesar de que recibió misiles y bombas y drones de parte de Irán, no reaccionó declarando la guerra. Esa es la situación que hay ahí, una situación bastante tensa en este momento. Aparentemente lo que se dice es
que va a haber una respuesta de Irán a los Estados Unidos acerca de las propuestas que hizo el vicepresidente de Estados Unidos. Por el lado de Estados Unidos, abrió algo que nunca había abierto: la venta de lo que es el petróleo que tiene en su territorio y es parte de lo que guarda Estados Unidos como parte de toda esa cantidad enorme de petróleo que consume. Estados Unidos es el principal país consumidor de petróleo en el mundo y la reserva la está vendiendo. Es más, ayer el presidente Trump, y si buscan un mapa de por dónde van los barcos cisterna, están dirigidos precisamente al Golfo de México o Golfo de América. Y entonces, por eso digo yo, entonces es una casualidad o se le inventó a alguien la presión que tiene o tenía Estados Unidos frente a Cuba. Es un plan. ¿Sabes por qué? Porque todos estos barcos deben pasar ¿por dónde? Por el estrecho de la Florida, porque hay estrechos también de este lado. Y el estrecho de la Florida es un pedazo de agua que solamente tiene 85 millas entre la costa cubana y la costa de los Estados Unidos en la Florida. Y por lo tanto, eso está lleno de barcos ahora. ¿Para dónde van? Hacia la costa, hacia el Atlántico de los Estados Unidos, la costa del Golfo de México o Golfo de América. Llámele como usted ¿Y quiera. para dónde van? ¿Dónde a llegan? las refinerías de petróleo de los Estados Unidos, que está vendiendo petróleo ahí al precio normal de mercado. Estados Unidos está ganando una enorme cantidad de dinero ahora porque ha sustituido parte de ese petróleo del Golfo Pérsico hacia allá, hacia su costa. También, entre tanto, Arabia Saudita habilitó un pasadizo terrestre para sacar petróleo hacia el Mar Rojo a través de una tubería enorme que tiene, que saca 7 millones de barriles de petróleo diarios desde Arabia Saudita hacia el Mar Rojo, donde hay personas que dicen, pero que Irán puede bombardearlo. Es que ese petróleo va para China. Y el principal socio o protector de Irán en este momento es precisamente China. China, pues también el canciller chino en el día de hoy, hace un momentito, dio una declaración en el sentido de que advierte que sus barcos no deben ser detenidos por la Marina de Estados Unidos. No menciona a Estados Unidos, pero ese es el mensaje. Y si lo detiene, ¿qué podría pasar? Vamos a ver qué pasa, porque eso no lo sabemos. O diría Bolín, no se sabe dónde vayas a parar. Dos cositas para dejarte ir. La imagen publicada por Trump, donde se ve como un Cristo sanando a un enfermo que está en cama. ¿Qué lectura te das? Y también a propósito, el rifirrafa con el Papa y Trump. Ya la borró porque recuerden. Pero teníamos planta, producción. Claro, Pongan la foto ahí. Está ahí, ya la borró de su cuenta. Pongan esa foto de Trump ahí. Pero es que le gusta buscarse problemas, porque recuérdense que Estados Unidos es un país eminentemente cristiano y cristiano protestante. Y el MAGA, que es el movimiento de Trump, que ahora está peleándose dentro también el MAGA, pues el MAGA, Make America Great Again, es un movimiento extremista hacia la derecha que es religioso, gran parte de él. Creo que le hace daño a su nombre y en el caso del Papa, claro que no tiene razón. El Papa le respondió, El Papa le respondió porque está en un viaje, llamó a los periodistas y le dijo que él no es político, que yo no estoy de acuerdo con eso. El Papa es más político que los políticos. El presidente del Estado del Vaticano. Exactamente, es el jefe del Estado Vaticano. Es más político que los políticos. Y que él habla con el lenguaje, que en eso sí tienes razón, que hablan siempre los papas. Los papas lo que hacen es predicar la paz mundial. Y defienden la paz mundial porque ese es su papel. Su papel no es promover la guerra y no quiso entrar en una contradicción directa con el presidente Trump. Bueno, ahí está toda la actualización con Humberto Salazar. Saludos a toda la gente que... Nos faltó dos cosas. Una, Keiko Fujimori sigue encabezando las elecciones en Perú. Parece que se irá con Hernández Aleaga, que es tanto derecha como ella, pero ese probablemente gane las elecciones de Colombia. ¿Sabes por qué? Porque él es el Bukele de Perú.
Y Keiko siempre va a estar ahí como el Moribibi. Exactamente, porque 4 veces, si no va ahora, no gana, pero pareciera que es ese el candidato favorito según las encuestas. Y en segundo lugar, las elecciones en Hungría, donde perdió el protegido de Donald Trump y el protegido de Vladimir Putin. Derrota para ambos en Hungría, porque Víctor Orbán se vaya de ser primer ministro de Hungría. Bueno, señores, la mirada de lo internacional y la mirada del chisme de patio que tiene Danilo. Pero señores, pero Tecachi le quedó chiquito a Danilo. Grave.